de cómo y cuándo será la venida del Señor Jesucristo. O sea, el libro de Apocalipsis no nos va a decir a nosotros tal día, o va a decir cosas que van a estar pasando alrededor en el mundo, que pueden ser indicativos para nosotros de saber que la venida está cerca. Pero es que el tema central o lo que el Apocalipsis atañe más que nada allí es que Dios está en control de la historia del ser humano. Ese es el mensaje. Porque a veces nosotros pues no tenemos la curiosidad de decir, bueno, vamos a meternos dentro del libro de Apocalipsis porque de ahí vamos a ir sacando cosas escondidas, señales, ¿verdad? Y las señales el Señor Jesucristo ya nos las había dicho en Mateo 24, en Tesalonicenses, que ya están ahí y esas cosas van a pasar. Así que el libro de Apocalipsis más que nada trata con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que está en control del universo y de todas las cosas, y la soberanía sobre el ser humano también. Así que ahora, a partir del capítulo 4, a partir de este capítulo 4, comienzan las cosas que serán. ¿Se recuerdan el capítulo 1? Yo se lo voy a recordar porque está en el versículo 19. Versículo 19, el Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto. Juan lo hizo. Y le dijo, y las que son, Juan lo hizo, y nosotros las tratamos en el capítulo 2 y 3. El mensaje a las 7 iglesias del Asia, ¿sí o no? Y ahora, a partir del capítulo 4, viene esta última parte del versículo 19, dice, y las que han de ser después de esta. Y eso es precisamente lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando lo lleva en esta visión al cielo para mostrarle las cosas que van a hacer. ¿Okay? Eso es lo que va a estar ahora mismo, a partir de este capítulo 4 en adelante hasta el final, va a estar hablando acerca de esto. Pero antes de nosotros introducirnos a este capítulo 4, déjame recordarle algo que yo le dije en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante. Es bueno que usted recuerde las 3 visiones de interpretación del Apocalipsis, o las 3 maneras de interpretar el Apocalipsis, las 3 maneras más comunes, no son las únicas, pero son las más populares, las más comunes. Y la primera es la preterista. ¿Se recuerdan de la forma interpretativa preterista que dice la escuela preterista de interpretación del Apocalipsis? Bueno, esta escuela ve estos acontecimientos del capítulo 4, que vamos a comenzar hoy, hasta el capítulo 22, como ya pasados en el primer siglo. Ya estos eventos ya pasaron para ellos, de acuerdo a esta interpretación. Era algo imperial, algo que tenía que ver con el imperio romano, ¿ok? El gran enemigo de la iglesia y la bestia es el imperio romano. Esta es una interpretación que dice que ya esto pasó. Entonces, para nosotros hoy en día, bueno, si ya esto pasó, pues ya de qué nos vamos a preocupar, ¿verdad? Ya pasó. ¿Quién quiere que usted se descuide y baje la guardia? Entonces, verdaderamente para mí esta escuela de interpretación no procede de Dios. No procede de Dios. ¿Por qué? Porque una y muchas veces el Señor Jesucristo le dijo, velad. ¿Sí o no? Velad. Estar alerta, velad, una y otras veces, y nos habló acerca de estas cosas. Así que, pero es mi responsabilidad dejarle saber a usted que estas interpretaciones existen afuera, y que usted se puede tropezar con alguien, pero dice, no hombre, no, si eso ya pasó. Bueno, está bien, no hay ningún problema. La segunda era la historicista, ¿ok? Interpreta el cumplimiento en la sucesión de acontecimientos de toda la historia de la iglesia y los sucesos culminantes que siguen. Esta interpretación sostiene, por lo general, que la bestia es la Iglesia Católica Romana, o más específicamente el papado. ¿Qué es lo que dice esta interpretación? Lo que esta interpretación historicista dice es que estos eventos de Apocalipsis han venido repitiéndose en la historia de la humanidad.
en ciertos periodos de tiempo. Cuando pasan acontecimientos de grandes magnitudes, van a buscar referencias bíblicas al Apocalipsis y dicen, mira, aquí está pasando esto ahora, ¿ves? Y ellos pueden citar todos los eventos que han pasado en el pasado de la historia a través de los diferentes imperios, desastres naturales, etcétera, etcétera, y lo traen al Apocalipsis. Esta es otra interpretación, esta es la segunda interpretación más popular. La tercera es la futurista. Y la tercera interpretación futurista sostiene que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante, está aún por cumplirse al final de esta era. Es todavía futuro desde el punto de vista del lector de hoy. La bestia allí es identificada como el anticristo. La escuela futurista entonces identifica los eventos del Apocalipsis a partir del capítulo que vamos a empezar hoy, que aún no se han cumplido, que están por cumplirse. ¿Ok? La escuela futurista más bien ve que nosotros estamos en esta dispensación de los tiempos y vamos a ser partícipes de esto, pero que todavía no se ha cumplido. Una gran mayoría de scholars, conservadores, teólogos, coincide en que con esta escuela futurista, de que todavía los eventos de Apocalipsis capítulo 4 en adelante no han pasado. Por muy cosas feas que han pasado en el pasado, por muchas cosas feas que han pasado como el Holocausto, como todo lo que pasó bajo los diferentes imperios en la historia que ha existido, ninguno de esos se compara, de acuerdo a la interpretación del Apocalipsis, en lo que va a venir. Ninguno de esos. Entonces, la mayoría entiende eso. Así que, y también vamos a ver un par de detalles más interesantes que Juan menciona aquí con relación a este capítulo 4 y también al capítulo 5, porque estos dos capítulos son determinantes en su interpretación y mi interpretación del libro del Apocalipsis. El capítulo 4 va a terminar con un himno de adoración y alabanza a Dios como Dios el Creador. Y nosotros lo vamos a ver hoy, ese capítulo 4. Y va a terminar, a partir del versículo 9 en adelante, va a terminar con un himno de adoración, de exaltación, reconociendo a Dios como Creador allí. Mientras que el capítulo 5, el tema principal del himno, es Dios el Redentor. Capítulo 4, Dios Creador. Capítulo 5 de Apocalipsis, Dios Redentor. Y algo interesante que sucede en el versículo 13 del capítulo 5 es que ambos se les rinde tributo. Interesante también eso allí. Ahora, observe, él dice, la alabanza en el Apocalipsis 4 es dada al Padre en el trono, y nosotros lo vamos a ver ahora. En tanto, en el Apocalipsis 5 se dirige ¿a quién? Al Hijo, al Cordero que está delante del trono. Y le estoy trayendo esto para que cuando lleguemos ahí al capítulo 5, pues ya no sea nada nuevo, sino que podamos hablar de ese tema. ¿Entiende? Para que usted vea que lo que el Espíritu Santo está llevando a Juan en esta visión y Jesucristo le está diciendo, te voy a enseñar las cosas que van a pasar, mira lo que está pasando con relación a mi Padre, Dios Creador, y mira lo que va a pasar también con Dios el Hijo en el capítulo 5. Y también lo que pasa con Dios el Espíritu Santo, los 7 candelabros o los 7 candelabros o los 7 lámparas ardiendo delante de la presencia de Dios, también que se menciona aquí en el capítulo 4 allí. En el himno de clausura, como le dije, en el versículo 13, capítulo 5, se expresa a ambos la adoración. Y es otra prueba básicamente de la deidad de Cristo. Estos dos capítulos son esenciales para la comprensión del resto del libro. ¿Por qué son esenciales para la comprensión del resto del libro? Bueno, porque el capítulo 4 nos habla del trono de Dios, ¿ok? De la centralidad de su gobierno, de orden, de santidad, pureza, de adoración y de su señorío. Y de su señorío.
En el capítulo 4 nosotros nos vamos, si quieres déjalo en black porque resalta bien. El capítulo 4 va a estar concentrado básicamente en el reconocimiento del Padre, en el trono. Eso es lo que va a estar concentrado el capítulo 4, en las cosas que van a hacer. Nosotros vamos a hablar de estas descripciones que van a pasar ahí ahora, Dios mediante. Pero yo entiendo que Dios nos lleva primero a lo que es importante con relación a las cosas que van a hacer. Y cuando viene el comienzo de mover la cortina, de la revelación, para mostrarle a Juan que nos escriba a nosotros, ¿verdad? A las generaciones que vienen después, las cosas que van a hacer, lo primero, siempre en la Biblia es lo primero. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo primero? Dios. ¿Sí o no? Dios es lo primero, mis queridos hermanos. En la Biblia, el centro de la Biblia no es usted ni soy yo, ni es la humanidad. El centro de la Biblia es Dios mismo. Es la persona de Jesucristo. Él es el centro de la Biblia. Y entonces, con las cosas que van a hacer más adelante, que nos va a mostrar, comienza en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, con lo que es lo primero, lo importante. Dios. Y después, el resto. Después, allí el resto. Pero, encontramos un problema. Hay un problema en el capítulo 5. En el capítulo 5 hay un problema y es que no se encuentra nadie digno de abrir los sellos, de abrir el libro. No se encuentra nadie. Ahí entonces entra en escena el que fue apto, el que Dios aceptó. ¿Te das cuenta? Por eso es que el capítulo 4 comienza con el Padre y el 5 resalta al Redentor. ¿Ves? ¿Qué cosa tan maravillosa? Cómo Dios sigue un orden, cómo nos lo va exponiendo. Si nosotros le pasamos por encima rápido porque queremos ver otras cosas, pues otras cosas veremos. Pero cuando usted se detiene a buscar de verdad lo que, Dios mío, muéstranos qué es lo importante aquí, pues Él se va a mostrar Él solo porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Punto. Eso va a ser así, ¿verdad? Aquel cordero que fue inmolado, el cual es digno de tomar el libro, y no solo digno de tomar el libro, sino de adoración también. Sino de adoración. Ponle arriba clear si quiere, en la esquinita de arriba clear, y él te lo borra y ya coge el slide que... ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Esto es muy significativo porque esto sucede hablando en palabras humanas. Juan nos lo está hablando en palabras allí humanas para nosotros. Pero porque lo está hablando en palabras humanas no sigue o no deja de ser importante porque este evento, usted sabe dónde sucede, ¿verdad? En la mera presencia de la corte celestial, si es que podemos hablar palabras humanas para referirnos al trono mismísimo de Dios. Este evento está pasando delante de la misma presencia de Dios, delante de los niveles más altos que pueda haber de jerarquía, que es Dios mismo. Entonces, es importante realmente esto allí. Y vemos que los ancianos y los 4 seres vivientes adoran al Cordero y le rinden y reconocen su eternidad en el versículo 13 del capítulo 5. Estoy dándole un glance, un adelanto, solamente para establecer una comparación, es lo que quiero que vean. Nosotros vamos a introducirnos ahora en el 4, pero para que veamos la atención en el Padre en el capítulo 4 y la atención al Hijo en el capítulo 5 como tal. La palabra clave en este capítulo es trono. Y se usa unas
14 veces. Aparece más de 46 veces en el libro de Apocalipsis. Trono, la palabra trono. Juan ilustra lo que va a sucederle al pueblo de Dios cuando la edad de la iglesia, esta dispensación, llegue a su término. Llega a su término. El cielo se abrirá, es lo que dice Juan. Habrá una voz y se tocará una trompeta. Y los santos serán arrebatados al cielo, dice 1 Corintios 15:52. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 también. Y cuando los santos sean arrebatados al cielo, entonces puede empezar el juicio de Dios sobre la tierra. Esto es lo que Juan le está sucediendo básicamente ahora a él. Él es transportado al cielo y entonces después le van a mostrar los juicios que va a venir con cada uno de los sellos y todo lo que va a pasar. Básicamente Juan está viviendo lo que ya el apóstol Pablo nos había dicho antes en Corintios y en Tesalonicenses de cómo iba a suceder. Juan está ejemplificando básicamente esto. Así que este es el escenario de este capítulo. El escenario es un trono y uno sentado en él. 24 tronos alrededor del trono principal, 24 ancianos sentados en los tronos con sus respectivas coronas, un arco iris alrededor del trono, 4 seres vivientes, uno con aspecto de león, otro con becerro, otro como aspecto de humano y otro como águila, con 6 alas y una adoración continua. Este es el escenario que se nos pinta en el capítulo 24. Así que vamos al versículo 1 allí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de esto, miré, y es aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de esto miré. ¿Después de qué? Después de lo que ya había expuesto en el capítulo 2 y 3 acerca de las iglesias de Asia. Acerca de este mensaje que él había expuesto. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Cuándo se abrió y quién abrió esta puerta? Bueno, Juan no lo pudo ver. Él solamente vio que estaba la puerta abierta. Y oyó una voz. Todo parece indicar que el mismo que hablaba con él como con voz de trompeta fue el que abrió la puerta. La puerta puede estar aquí ahora mismo. ¿Sí o no? La puerta puede estar aquí ahora mismo. Que está velada para nosotros puede ser. Pero si Él la quiere desvelar, la puede desvelar y usted y yo ver cosas. Cosas que ni pensamos, ni imaginamos. Porque todo depende de Él, de su soberanía, como Él lo quiera hacer y con el que Él lo quiera hacer. Por lo tanto, no me extraña que cuando dice aquí Juan mismo, guiado por el Espíritu Santo, de que se abrió una puerta, bueno, él estaría mirando, estaría meditando en todo el mensaje que ha recibido anteriormente. De repente oyó una voz del que hablaba con él y una puerta abierta. Y dice, bueno, ¿y esta puerta de dónde vino? ¿Cómo se abrió? ¿Qué pasó aquí? Sobrenatural. Sobrenatural, allí pasó aquello. Esta puerta es una puerta de revelación. Eso es lo que es. Es una puerta de revelación. Es un mover de la cortina para que usted pueda ver lo que está detrás. Eso es lo que es. Estaba oculta, pero ahora es abierta para mostrarle a Juan las cosas que van a suceder. Porque eso es lo que dice el texto.
Subí acá para mostrarte las cosas que van a suceder. Y esto va en paralelo o va en conjunto con lo que ya había dicho el Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 19 que nosotros leímos. ¿Te das cuenta? Las cosas que van a suceder. En el capítulo 1, versículos 10 y 11, Juan tiene una experiencia similar a esta que tiene aquí. ¿Por qué digo similar? Porque Juan escuchó una voz también, como de trompeta, en el capítulo 1. Y allí se identificó quién era, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y la mayoría de los comentaristas, teólogos, entiende que esa misma voz del capítulo 1 es la misma voz del capítulo 4 que invita a Juan a subir para revelarle las cosas que vienen a ser. En otras palabras, que es el mismo Señor Jesucristo del capítulo 1 en el capítulo 4 que lo invita a subir para revelarle estas cosas. Y dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice el griego que las cosas que necesariamente sucederán después de esta. Así es que dice en el griego. Las cosas que necesariamente van a suceder después de esta. En otras palabras, de las cuales no habrá poder humano, ni sobrehumano, ni satánico que pueda evitar que estas cosas necesariamente vayan a pasar. Por eso es que está el énfasis en el griego, necesariamente. Es necesario que va a pasar así. Nadie lo va a poder cambiar. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo a Juan. Y dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y esto fue en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Y no dice así que seremos nosotros arrebatados también. En el blink of the eyes, pestaña y estás en la presencia del Señor. Wow. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso esto. Al instante, todo parece indicar que fue transportado en el espíritu al cielo, no corporalmente. Todo parece indicar eso. Si Dios lo quiso hacer corporalmente, gloria a Dios. Pero Pablo fue otro que fue llevado al tercer cielo y Pablo testifica de esto. Porque Pablo no sabía, y está ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, Pablo no sabía si fue en la carne o fue en el espíritu. Él estaba, cuando él nos cuenta esto a los corintios y a usted y a mí, él dice, mira, yo fui llevado al tercer cielo y se me dio a ver cosas que no me ha sido permitida revelar, pero sabe una cosa, yo no sé si fue en el espíritu o fue en la carne, pero yo sé que fui. Eso es lo que dice Pablo. Mira lo que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero ¿sabe quién lo sabe? Dice Pablo, Dios lo sabe. Miren a Pablo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y la verdad es que Dios reina en todas partes. Y además también es que es espíritu. Pero nosotros encontramos en muchos lugares de la Escritura que Dios tiene en el cielo su trono. En muchos lugares de la Escritura, porque Dios es espíritu y Dios está en todo lugar. Por lo tanto, no está atado a un solo lugar. Que digamos, bueno, tienen el cielo en tal centro del cielo que Él sabe solamente, ahí está su trono y de ahí no se va. No, Dios es espíritu, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Pero Dios escogió tener un lugar, como en la tierra tuvo un lugar preferencial por su gracia y por su soberanía, que se llama
Israel y la capital Jerusalén, por su gracia y su soberanía y por su divino poder, escogió tener un lugar en los cielos, su trono, aunque gobierna en todo. Ahora, ¿quién le puede decir a Dios que no haga eso? ¿Verdad? Ya a veces nosotros nos ponemos, pero ¿cómo va a hacer eso? Bueno, Él es Dios. Y la Escritura nos dice a nosotros en muchos lugares, Isaías, capítulo 6, capítulo 66, Salmo 103, 11 y muchos otros lugares, habla de que Dios gobierna desde su trono y su trono está en los cielos, etcétera, etcétera, allí. Un trono establecido. Interesante que dice que al instante estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. O sea, que es posible que este trono entonces hubiera sido otro trono. Es posible, ahora sí estamos especulando, ¿ok? No, separé lo de la Biblia, ¿ves? Pero es posible que este trono donde estaba sentado anteriormente era el trono de la gracia. Pero ahora fue establecido otro trono en el capítulo 4 que muy probablemente puede ser el trono del gran juez. Porque con los sellos se comienza a desatar los juicios de Dios, a juzgar. Es posible, pero eso sepáralo, ¿ok? Solamente es un concepto, no tiene nada que ver. Basado en la palabra establecido, que quiere decir que establecieron algo que no estaba. Lo establecieron con un propósito específico para lo que venía después. ¿Ves? Pero no es solamente una especulación realmente allí. ¿Okay? Dice el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de carnalia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, el Señor está vestido de luz de jaspe. No se sabe si este jaspe era verde o rojo. No tenemos el concepto de que es verde, pero se dice que también había jaspe rojo. No se sabe exactamente si era así o no. Lo que se implica era que era sumamente brillante. Era como un diamante que usted lo mira y por donde quiera que lo mira emite luz por los cortes, ¿verdad? Que tiene. Este es el concepto, que brilla realmente demasiado. Y esto lo que describe es pureza, santidad de su gloria. Por donde quiera que lo mires, encandila conforme al Salmo 104 y Primera de Timoteo 6:16, hablando acerca de la santidad. Ahora, la carnalia o sardio, eso era rojo. Eso es algo rojo. Y tanto el jaspe como la carnalia o piedra sárdica se hallaban en el pectoral del sumo sacerdote. Es interesante eso también. Que desde el Antiguo Testamento Dios viene hablando de estas piedras, con estos colores especiales, que tenían un meaning, un significado para Dios, y que Dios le dio ese significado allí para su pueblo en el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, del 17 al 21 en adelante. Hay un tercer elemento aquí descrito y es un arco iris, y con un detalle interesante, porque dice que este arco iris está alrededor del trono. En este caso no es un semi arco iris, es un arco iris completo. ¿Ve? Pudiera ser así o pudiera ser así. La lógica para nosotros nos dice, si lo vamos a ver del plano humano, es que fuera así, ¿verdad?
Yo no sé cómo sería la verdad. Si sería así o sería así. ¿Por qué la lógica me dice a mí desde el plano humano que pudiera ser así? Bueno, porque después nos vienen a referir de los 24 tronos. Y esos 24 tronos pueden estar ubicados y van a estar ubicados alrededor del trono central. Pudieran ser en círculos también, o pudieran ser 12 y 12. No lo sé tampoco. Pero lo que la palabra nos dice es que es un arco iris entero. Y lo que resulta interesante con esto es que este arco iris puede delinear un perímetro de santidad a la presencia de Dios. Eso es lo que resulta interesante con eso. Y es interesante también de que, por eso les dije en el principio de este estudio, que en el Apocalipsis vamos a encontrar nosotros datos que ya nos han sido dados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Este mismo concepto de arcoíris ya Dios se lo había dado a Noé como una promesa, ¿sí o no? Ahora nos lo está diciendo nuevamente en el Apocalipsis, que pudiera simbolizar un arco iris completo, el cumplimiento final de sus promesas también. De que Él es fiel completamente a las promesas de Él, que no ha fallado en ninguna de ellas. Pudiera también simbolizar esto, algo que ya ha venido Él diciendo en el pasado. No lo sabemos nosotros exactamente allí. Esto. Ahora, observe que Juan evita el antropomorfismo. ¿Por qué? Porque su mirada no está en tratar de determinar los rasgos faciales o corporales de Dios, porque no lo puede ver. Por la luz que hay allí no puede distinguir nada, pero su foco de atención no está en si puede captar algún rasgo como Moisés quiso en el Sinaí, ver a Dios, sino que su foco de atención está en las características y atributos de Dios que emanan de su presencia. Eso es donde Él centra su atención. Qué interesante. Que Él no está tan interesado en tratar de verle la cara o si Dios tiene esto o no tiene lo otro, sino es que Él no tiene acceso visible a esto, aunque estaba en el Espíritu, pero seguía velado todo esto para Él, o no había acceso allí, pero el Espíritu se concentra en hablar de las características que están pasando alrededor de ellos. Y sabe que Pedro, Juan y Jacob tuvieron un pequeñito down payment, un pequeñito adelanto de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración en Mateo 17:12, ¿recuerdan? Dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz de nada más estar allí. Y eso nada más fue una pequeña revelación de la gloria de Jesucristo. En aquel momento. ¿Se imaginan ustedes cuando Él venga en su completo fulgor, poder, excelencia? Por eso es que dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar, porque nadie podrá permanecer en pie delante de su poder. Nadie podrá permanecer. Eso va a ser algo que no se puede describir. Por más que hablemos, no podemos alcanzar a describir este evento con la justicia que merece hablar de nuestro Salvador. Lo hacemos con palabras humanas y con los conceptos que sabemos nada más, el lenguaje que tenemos, pero no hacemos total justicia a su santidad, a su gloria, a su poder. Verdaderamente no. Dice el versículo 4, y alrededor del trono,
alrededor de ese trono que estábamos describiendo ahora de manera humana, había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, los tronos que estaban alrededor del trono principal, no sé si quizás eran 12 y 12 a cada lado o sería en un círculo alrededor del arco iris. No nos dice exactamente, pero si es alrededor, pues es alrededor del trono, pero alrededor del trono puede ser a este lado y a este lado, y a este lado y a este lado. Si son 24, se pueden dividir allí entre 6, 6, 6 y 6, o los 24 en círculo, o 12, no sé. Pero también volvemos al Antiguo Testamento, cuando Dios dio instrucciones al pueblo de Israel de cómo estacionar las 12 tribus alrededor del tabernáculo. ¿Se recuerdan? ¿Cómo fue? ¿Se recuerdan de eso? 3, 3, 3 y 3. Hay algunos modelos para nosotros que Él ha venido develándonos ya en la historia. ¿De que va a ser así? Yo no sé. Pero eso involucra también alrededor. Y el tabernáculo simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios con su pueblo. ¿Ok? Pero bueno, esto ya son interpretaciones nuestras, pero es para que usted y yo pues ampliemos y expandamos de manera de ver. Eso no nos quita ni nos da. Esto no nos quita ni nos da. El punto es que estaban estos ancianos allí con ellos. Ahora, sobre los tronos estaban 24 ancianos, o presbíteros, con ropas blancas, que significan limpios, actos purificados para estar en la presencia de Dios. Y coronas de oro, algunos interpretan como realeza, y otros interpretan que estas coronas eran símbolo de vencedores. ¿Okay? Aunque algunos comentaristas difieren de esta segunda interpretación de vencedores, porque las coronas de los vencedores, específicamente en el tiempo donde Juan escribe, si lo vamos a llevar culturalmente hablando a ese tiempo histórico, eran coronas de laurel, coronas donde se entregaban a los vencedores en los Juegos Olímpicos, que ganaban las carreras de caballo, ganaban las cosas, los deportes. Entonces, llevándolo a ese contexto, ¿dónde se escribió esto? Pudieran haber sido coronas de otro tipo, no de oro, pero también es especulación con relación a eso. El hecho era que tenían coronas de oro. Ahora, lo interesante es que la identidad de estos 24 ancianos sigue siendo un enigma. Podemos tener diferentes interpretaciones de ellos. De hecho, las hay. Hay diferentes interpretaciones acerca de quiénes son estos 24 ancianos, pero no se sabe exactamente quiénes son. Todo depende de quien usted le pregunte. ¿Verdad que sí? Todo depende del comentarista que usted leyó o el teólogo que usted buscó, ¿cierto? Y tampoco esto difiere para nada, tampoco esto es nada allí. Pero le voy a dar, por ejemplo, un par de ellas o tres de ellas allí. Lo que sí sabemos acerca de estos 24 ancianos es eso, que aparecen en reiteradas ocasiones en el Apocalipsis. Aparecen en el versículo 10 del capítulo 4, van a aparecer en el capítulo 5, versículo 8, van a aparecer en el capítulo 7, versículo 11, van a aparecer en el capítulo 11, versículo 16, y van a aparecer en el 19, 4. Allí van a aparecer ellos, y tampoco nos da pistas de ello allí. Pero he aquí algunas sugerencias. Algunos han sugerido que representan a los 24 turnos de sacerdotes del Antiguo Testamento. Esa es una sugerencia. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los 24 turnos sacerdotales establecidos por Dios. ¿Ok? Ahora, otra interpretación es que por lo general 12 en la Biblia simboliza la autoridad de gobierno divino. Por eso es que Dios escogió ¿qué? 12 tribus y 12 apóstoles. ¿Sí o no? ¿Okay? Simbolizando
autoridad de gobierno divino. Entonces, el múltiplo de 24 tiene probablemente el mismo significado con mayor énfasis. Entonces se entiende que toda autoridad o poder está armoniosamente coordinado bajo la dirección divina. Esa es otra interpretación acerca de quiénes pudieran ser estos 24 ancianos. Para otros es una alusión al concilio celestial mencionado en Primera de Reyes, en Isaías 24 y en Daniel 7, etc. Acerca de un concilio celestial que hay de alto rango que se menciona. Cuarto, y otros lo ven como una representación de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que unidos simbolizan a todo el pueblo de Dios. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 12 y 14. Usted escoja una de ellas y si no, no escoja ninguna, pero yo le estoy diciendo algunas interpretaciones que hay con relación a quiénes pudieran ser estos 24 ancianos allí. La verdad que yo no tengo una preferencia fuerte, pero si tuviera que tener una preferencia obligada, me iría quizás por el cuarto. Pero puedo estar equivocado también. ¿Ve? Pero eso no. Dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían. Mi hermano, a nosotros no nos gusta pensar de Dios como un Dios de juicio, ¿verdad? A nosotros nos gusta pensar de Dios como un Dios de amor, como un Dios que nos permite pasar y pasar y pasar y sigue y pasa. Y mira, Dios no se va a cansar nunca de que pase y pase, pero es que Dios ha puesto un límite. No es que tiene un límite, es que ha puesto un límite. Y entonces ahí es donde viene la parte que no nos gusta tratar mucho. Preferimos mirar el arco iris alrededor del trono e ignorar los relámpagos del trueno que salen de su trono, ¿verdad? Y es verdad, porque el arco iris representa promesa, protección, todo este tipo de cosas ¿verdad? Pero los relámpagos y los truenos que están cayendo allí, no. Y se recuerdan ustedes cuando el pueblo se fue a acercar al Sinaí en Éxodo, que a Moisés le dijo, bueno, todo el mundo santifíquese 3 días porque vamos a ir a encontrarnos con Dios. Y cuando el pueblo vio lo que estaba pasando, dijo, no, mira, vete tú solo allá porque esto bueno, así la cosa está de dura aquí. ¿Ve? Dios, por cierto, es un Dios de gracia, pero su gracia reina mediante la justicia. Dios es un Dios de gracia, pero su gracia reina por medio de la justicia. Romanos 5:21. Y como mejor queda eso explicado, es como se lo puse ahí. Como mejor queda explicado es en la cruz del Calvario. Que su gracia se manifestó, pero también su justicia. In the same place. Eso es como mejor. Así que si Dios manifestó su gracia allí, la va a manifestar para el resto de la humanidad. Pero también Dios manifestó su justicia allí para su unigénito, la va a manifestar para el resto de la humanidad. Que no nos quepa duda absoluta de eso a nosotros. Dice 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y esto habla de ¿qué? De la totalidad y perfección del Espíritu Santo. Ya lo habíamos hablado en el capítulo 1 también de los candelabros que estaban delante de la presencia del Señor. Versículos 6 y 7 dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Semejante, acuérdese que él está usando palabras humanas para que usted y yo entendamos. Semejante al cristal. Cristal que brilla, que es transparente, que es algo que o vas a caminar con él con cuidado también, que te refleja. Muchas implicaciones dentro de esto, pero es un lenguaje humano para ti, para mí, para que entendamos esto que él está refiriéndonos aquí.
de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, picture that, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Un mar de vidrio, calmado, brilloso, pudiera sugerir que claridad, al igual que como otros han sugerido, distancia entre el trono de Dios y los seres vivientes, así como de los 24 ancianos, donde estaba el lugar del arco iris también allí. Ahora, la interpretación de los 4 seres vivientes, la palabra vivientes que se usa en el griego es zoe, para hablar acerca de vida, estaban vivos, es muy variada también como la de los 24 ancianos, porque ¿quiénes eran estos seres vivientes? También es un poco especulativo, o usted asume una de ellas, pero tiene algo de similitud con la visión de Ezequiel capítulo 1 y también con la visión de Isaías 6. Una combinación de estas dos visiones, donde Ezequiel en el capítulo 1 ve a aquellos seres vivientes con una rueda que estaba llena de ojos. ¿Se recuerda? En Isaías 6, en la visión que tiene Isaías, ve aquellos querubines que tenían 6 alas, ¿cierto? Así que es una combinación de esto. Algunos interpretan que no es una combinación, que es seres diferentes. Seres diferentes. Y eso es lo que les voy a decir ahora. Por ejemplo, Donald Richardson dice que el 4 es el número cósmico y que los 4 seres vivientes de los versículos del 6 al 8 son el símbolo de toda la creación redimida y transformada, perfeccionada y puesta bajo la obediencia a la voluntad de Dios y manifestando su gloria. Que los 4 seres vivientes que se describen aquí, incluyendo el tercero que tiene forma como de hombre, es que representa a toda la creación de Dios bajo los 4 puntos cardinales. Eso es lo que él dice con relación a esta interpretación. You can buy that or not. El comentario bíblico Mundo Hispano dice que Juan describe a estos 4 seres vivientes bajo la figura simbólica de un orden exaltado de seres angelicales, como la vida en sus formas variadas. Eso es lo que el comentario Mundo Hispano se refiere a esta interpretación en particular. Otros, como Irineo, quien vivió por allá en el año 120 al 202 después de Cristo, han visto en las 4 caras 4 descripciones de los 4 autores de los evangelios. Mire lo que él dice, Irineo, en su manera de interpretar estos 4 seres vivientes. Él dice que en Mateo se le considera a Jesús como el Mesías Rey de Israel, el león de la tribu de Judá. En Marcos se considera a Jesús como el siervo sufriente, fiel, obediente y paciente. Es el becerro del sacrificio. En Lucas se considera el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre. Es una de las frases más favoritas de Jesús de ser llamado. El Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. De hecho, era su frase favorita que lo llamaran así, para identificar ¿qué? Su humanidad. Su humanidad. Irineo está interpretando de parte de Lucas, cómo describe Lucas a Jesús. Y Juan, este mismo Juan que está hablando aquí en el Apocalipsis, Irineo dice que interpreta
al Mesías, a Jesús, como el Hijo de Dios, como el mismo Juan resalta la divinidad de Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el águila que se eleva hasta el seno de el Padre, Juan 1:1, 18. Pero todo esto son especulaciones y alegorías, porque es también que una manera interpretativa de Irineo. Así que usted y yo podemos pensar pues y escudriñar un poco más acerca de eso. El hecho de que los 4 seres vivientes están llenos de ojos por delante y por detrás representan su capacidad de vigilar constantemente, y además su dotación de inteligencia ilimitada, porque Dios se lo haya proporcionado así, no porque sean igual a Dios. En cambio, el doctor Carballosa, que hemos venido citando aquí anteriormente, y del cual yo estoy usando información de él para compartir con usted, entiende que estos seres vivientes son diferentes a los de Ezequiel capítulo 1, aunque coincide que son del mismo orden angelical superior, tienen características diferentes. Eso es lo que dice el doctor Carballosa. Él dice que son del mismo orden de seres vivientes de alto rango angelical, pero que son diferentes a los de Ezequiel. Y que son diferentes a los de Isaías también. Ahora, nosotros podemos decir, son diferentes, son los mismos, es otra interpretación. Usted escoja una de ellas o ninguna y no hay ningún problema. Dice el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas. Esto coincide con Isaías 6. ¿Sí o no? Hay similitud allí, pero no quiere decir que sean los mismos, no sé. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir lo mismo que decían en Isaías también. ¿Verdad? Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora, como guardianes del trono, los 4 seres vivientes guían a las huestes celestiales en la adoración a Dios. Que eso era, de acuerdo a Ezequiel también, era lo que Satanás hacía. Lucero. Ese lucero, lleno de brillo y esplendor, estaba encargado de esta corte. Pero se llenó ¿de qué? De orgullo su corazón, queriendo ser igual a Dios y poner su trono en el cielo también. Eso es otro indicativo que el trono de Dios está en el cielo, que Satanás también quería hacerse un trono en el cielo. ¿Okay? Ahora, algo que no se debe de perder de vista en medio de la descripción que Juan alcanza a decirnos es el mensaje de los seres vivientes. Porque podemos concentrarnos tanto en la descripción y las características de estos seres vivientes y perdemos de vista lo que ellos están diciendo. Y para mí eso es lo que cuenta. No es que lo otro no cuente, pero creo que esto es importante. Santo, santo, santo es. ¿Un mensaje de qué? De santidad, de lo sublime que Dios es. Tanto en Isaías como aquí y a través de toda la Biblia nos viene recordando tanto los seres angelicales que están en su presencia como la naturaleza, como cada cosa que Dios le permite testificar de su gloria, de que Dios es santo y sublime. Y hermano y hermana y amigo que en algún momento nos vaya a escuchar este mensaje, si es que Dios permite que pueda llegar a otro lado por ahí, eso es lo que la cristiandad de hoy más necesita. No perder de vista la santidad de Dios. Y yo creo que eso lo hemos perdido un poco. Lo hemos perdido un poco.
realmente. Mira lo que sigue diciendo. Santo, santo es el Todopoderoso. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje de poder ilimitado. Nadie podrá detenerlo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estuvimos hablando en los otros versículos que dice, y que esto sucederá necesariamente, esto va a suceder. Porque nadie lo va a poder evitar. El Todopoderoso. ¿Y cuál es el mensaje después? El que era, el que es y que ha de venir. Es un mensaje de esperanza. El que ha de venir. Mire cómo Dios inserta una y otra vez, donde quiera que le da oportunidad, donde quiera para darnos en la cena del Señor. ¿Qué nos lo dice? Hagan esto, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Donde quiera hay un mensaje de esperanza. Un mensaje de que Él viene. Y aquí también. Por eso entendía yo que sí, podemos debatir acerca de los ojos, si era el mismo de Ezequiel o Isaías o era otro rango, no sé. Lo importante es el mensaje que nos están dando. Que no perdamos de vista esto. 6 alas, como dijo, ya es algo muy parecido a lo de Ezequiel, a lo de Isaías, perdón. No se nos dice nada más de sus alas, pero de seguro que eran para volar rápido. De seguro que era para estar dispuestos a servir a Dios delante de su presencia. A partir del versículo 9 comienza una liturgia antifonal, como la que nosotros usamos para leer la lectura bíblica aquí los domingos, donde uno lee y la congregación lee el otro versículo. Otro lee y el otro versículo y después nos unimos. Bueno, aquí se expresa este tipo de liturgia allí en el trono celestial. Primero los 4 seres vivientes expresan su alabanza al que está sentado y luego los 24 ancianos responden postrándose y expresando su alabanza de manera particular en el versículo 10. Barclay, otro comentarista bíblico, dice que en el versículo 8 hallamos un cántico de alabanza a Dios. Y ese cántico él lo reduce así. Un cántico de alabanza por su santidad, por su omnipotencia y por su eternidad, que fueron las 3 que les dije anteriormente. Santo, santo es, todopoderoso y el que ha. El que es, el que era, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice, Señor, versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagínate, tú creaste todas las cosas. Los ancianos y los seres vivientes alaban a Dios, ¿por qué? Por creador. Por eso es que este capítulo 4, a Dios se revela como el creador. En el 5 como el redentor, pero en este es como el creador. El énfasis que los seres vivientes están dando a Dios recae sobre su nombre, ¿qué? Elohim. Y es el mismo énfasis o es el mismo nombre que se usa, ¿sabe dónde? En Génesis 1:1, plural, Elohim. Implícito la Trinidad de Dios. Implícito allí. Y sabemos nosotros que la revelación progresiva del Nuevo Testamento claramente expresa que Jesús fue el agente del Padre en la creación. ¿Sí o no? Porque la revelación de Dios es progresiva. Desde que comenzó en Génesis 1:1 fue progresando hasta su máxima expresión en revelar a su Hijo. Y después de revelar a su Hijo, vino a su máxima expresión ahora la última revelación de Jesucristo de las cosas que van a suceder. La revelación de Dios es progresiva constantemente allí. Y en esta revelación progresiva Dios ha
revelado que el agente creador y sustentador de todas las cosas, de estos que están alabando que ahora en el trono de Dios, es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 1:3, en 1 Corintios 8:6, y donde está bien explícito en Colosenses 1:15 y 16. 15 y 16 allí. Hebreo 1:2 también. Salud. Otra implicación o alusión a la Trinidad aquí. En el capítulo 4 es una magnífica descripción de la majestuosidad de Dios y de la adoración que sus criaturas rinden. Esta visión, por ende, resalta la santidad de Dios y la respuesta de sus criaturas a la adoración. Esta adoración está centrada en Dios. No pierda de vista eso. No pierda de vista eso. Que la adoración que están rindiendo en el trono de Dios está centrada en Dios, en quien Él es, en quien Él es, en sus atributos, y nunca centrada en los 24 ancianos o cualquier otra de los seres vivientes que está alrededor del trono.